¿Por qué se ve así sin los lentes? Es por la polarización de la luz. Ok, veamos. ¿Qué es polarización de la luz? Desde las ondas electromagnéticas hasta los lentes polarizadores, la polarización de la luz es esencial en nuestra vida diaria. Hoy les platicaremos sobre este fenómeno que desafía nuestra comprensión de la luz. Para ello, primero definiremos qué es la polarización de la luz. La polarización es un fenómeno el cual provoca que los rayos de luz se desvíen únicamente en direcciones particulares. Este término es utilizado para describir cómo la luz u otra radiación electromagnética están restringidas a una dirección de propagación. La dirección del vector del campo eléctrico E se conoce como una polarización de la onda electromagnética. En general, las ondas monocromáticas planas están polarizadas elípticamente, en el sentido de que, con el tiempo, la punta del vector del campo eléctrico en un plano dado perpendicular a la dirección de propagación de la energía traza una elipse. Los casos especiales de ondas electromagnéticas con polarización elíptica incluyen ondas polarizadas linealmente, en donde el vector del campo eléctrico siempre oscila hacia adelante y hacia atrás a lo largo de una dirección determinada en el espacio. Además, incluye ondas polarizadas circularmente, en las que con el tiempo la punta del vector del campo eléctrico traza un círculo. En otros casos especiales también existe donde en la luz ordinaria generada por múltiples fuentes no sincronizadas, la polarización puede ser aleatoria o parcial. Para la motivación del por qué se estudia la polarización, vamos a enfocarnos en diversos aspectos. Por ejemplo, en la astronomía sirve para estudiar fenómenos propios, como pueden ser los sistemas planetarios, las atmósferas de planetas o las atmósferas de estrellas. También se utiliza en la microscopía de luz polarizada para estudiar la estructura y la composición de materiales anisotrópicos, como pueden ser los minerales. También se utiliza en la investigación de la estructura de proteínas y ácidos nucleicos en la biología molecular. Un ejemplo muy bonito y conciso de esto podría ser la mariposa morfo, que podemos ver en la imagen, y la cual es muy utilizada para estudios en la óptica. También la polarización es importante en tecnologías como pueden ser los láseres, las telecomunicaciones inalámbricas y las telecomunicaciones de fibra óptica. Por ejemplo, las pantallas de cristal líquido LCD, aquí la polarización se utiliza para controlar la cantidad de luz que se transmite a través de la pantalla. Y un ejemplo que más o menos todos conocemos puede ser que la polarización se utiliza en la fabricación de filtros polarizadores para cámaras, además de para la detección de señales de radar. Para llegar a una representación matemática de la polarización, vamos a pensar en una onda electromagnética que se propaga en la dirección del eje Z. Recordemos que una onda electromagnética se compone de un campo eléctrico y de un campo magnético. Nos vamos a enfocar en el eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es el que nos da la dirección de la polarización. Así vamos a escribir dos ecuaciones, una para cada componente del campo eléctrico, en X y en Y. No escribimos en Z porque, como ya mencionamos, es la dirección en la que se propaga la onda. Así, la ecuación general sería la suma de las componentes, y notemos que podemos factorizar un término que tienen en común, el exponencial elevado a la i kz menos omega t, donde k es el vector de propagación, omega es la frecuencia. Notemos que el término en amarillo contiene toda la información del campo eléctrico, las amplitudes y las fases, los phis. De modo que para llegar a la representación vamos a trabajar con este término. La primera persona que pensó en hacer una representación matemática de la polarización fue Clark Jones, quien tomó este término del que hablábamos en amarillo que guarda toda la información y lo escribió en forma de vector, lo que ahora conocemos como los vectores de Jones. Notemos que en la parte de arriba está contenida la información de la componente en X y abajo la información de la componente en Y. Esta es la forma general del vector de Jones.
Y como podemos ver, va a haber dos cosas importantes a tomar en cuenta cuando desarrollemos los vectores para cada tipo de polarización o cada estado de polarización. La relación entre las amplitudes y la relación entre las fases iniciales. Vamos a revisar los estados de polarización comenzando por la polarización lineal vertical, cuyo vector únicamente se mueve en el eje Y de un punto a un punto menos A. Su vector de Jones es entonces 0 para la primera componente que representa las X, porque como podemos ver no hay componente en X, y en la parte en Y colocamos un 1 únicamente por normalización. La polarización lineal horizontal es un caso semejante a la polarización lineal vertical. Como podemos ver en la gráfica, la única diferencia es que ahora el vector de polarización oscila en el eje X, también a un valor máximo, a un valor mínimo, y regresa. Por lo que el vector de Jones en esta ocasión tendrá un 0 en la componente Y un 1 en la componente en X. La polarización lineal con un ángulo de inclinación alfa es un caso más general de polarización lineal. En este caso, como se puede ver en la representación gráfica, el vector de Jones tiene tanto una componente en X como una componente en Y, por lo que ambos elementos serán diferentes de 0. El ángulo alfa es el formado desde el eje X hasta el vector pintado de color morado, de modo que la componente en X pues será el coseno de dicho ángulo y la componente en Y el seno de dicho ángulo. En este tipo de polarización se engloba tanto la polarización vertical como la horizontal, ya que en el caso vertical el ángulo sería igual a 90 y recuperaríamos el vector 0, 1, y en el caso de la horizontal el ángulo sería igual a 0, recuperando el vector 1, 0. Cabe mencionar que este ángulo puede tener un valor positivo o un valor negativo. Cuando tiene un valor positivo, el vector oscila en los cuadrantes 1 y 3, como se ve en este caso. Y cuando el ángulo es negativo, el vector oscila en los cuadrantes 2 y 4. En una polarización circular está presente tanto una componente en el eje X como una componente en el eje Y. Las condiciones que se deben cumplir en la relación de estos dos componentes es primero en las amplitudes, ya que deben ser iguales, y la otra es el desfase, la resta entre el phi x y el phi y debe ser pi medios o pi medios más npi de manera general. La polarización circular se divide en dos tipos, polarización circular izquierda y polarización circular derecha. ¿Cómo las distinguimos? Bueno, únicamente debemos revisar qué componente precede a cuál. En el caso de la polarización circular izquierda, la componente en X precede a la componente en Y. También podemos verlo al definir la fase de X como 0 y la fase de Y como pi medios, es decir, un valor más grande. Lo contrario ocurre para la polarización circular derecha. En este caso, la componente en Y precede a la componente en X. Esto significa que tomando la fase de X en 0, la de Y debería de ser un valor menor, menos pi medios. Sustituyendo estos valores de fase y amplitudes iguales en la forma general del vector de Jones, vamos a obtener los vectores para cada tipo de polarización circular. Notemos que son muy parecidos y que ambos tienen una componente compleja en la parte del elemento para Y. Únicamente vamos a diferenciarlos por el signo. La componente compleja es un indicador clave para distinguir que estamos hablando de una polarización circular. La dirección, pues la distinguiríamos dado el signo. Finalmente, el valor de 1 entre raíz de 2 en ambos casos viene por la normalización del vector y se conoce como prefactor. Ahora pasaremos al estado de polarización elíptica. Comenzaremos por elipses verticales y horizontales, en las cuales tenemos las condiciones de que las amplitudes tienen que ser diferentes y su diferencia de fase relativa tiene que ser igual a n más 1 medio multiplicado por pi. Comenzaremos por la polarización elíptica izquierda, en el cual vemos una constante de normalización que conforma 1 sobre la raíz de sus amplitudes al cuadrado. En este caso, y a diferencia de la lineal y de la circular, en la lineal es muy sencillo verificar que no hay parte imaginaria, y en la circular es que A y B tienen que ser iguales.
Entonces, esta sería como que la forma más general de describir un estado de polarización. Y cuando se trata de por izquierda, tenemos dos casos. Cuando A es menor que B, tenemos una elipse vertical hacia la izquierda, y cuando A es mayor que B, tenemos una elipse horizontal igualmente hacia la izquierda. De la misma forma se hace para la polarización elíptica derecha, la cual tiene la misma constante de normalización, con la diferencia de que esta vez la parte de la amplitud compleja tiene un signo negativo. Y de la misma forma, cuando A es menor que B, es vertical, y cuando A es mayor que B, es horizontal. Y así se vería más o menos una forma de verla tridimensionalmente, que sería el camino que va trazando la elipse. Al igual que la polarización lineal, en la polarización elíptica también existen estados con cierto ángulo de inclinación. En este caso, las amplitudes pueden o no ser iguales, y la diferencia de fase relativa entre ellos forzosamente es diferente de 0, de pi o npi, y de n más un medio de pi, ya que si aplicamos esta última nos dará como resultado elipses verticales o horizontales, y si sería de entre 0 y pi se convertirá en una polarización lineal. Entonces, cualquier diferencia relativa diferente a esa nos daría una elipse con un cierto ángulo de inclinación. Al igual que en las anteriores, tenemos una polarización elíptica por izquierda y por derecha, que eso define la dirección como se muestra aquí en la figura. En este caso va a la derecha. Igualmente tenemos una constante de normalización, pero ahora está conformada igualmente por las dos amplitudes, pero la segunda amplitud ya es conformada por un número complejo. Ya no es simplemente el número i acompañado de un número real, sino que ahora ya es un número complejo, siendo un número real más un número imaginario. Entonces, de la misma forma, el signo positivo indica que es hacia la izquierda, el signo negativo indica que es hacia la derecha. Aquí también introducimos esta fórmula, que es lo que define el ángulo de inclinación, siendo alfa. Y en este caso, epsilon es la diferencia de fase que tiene esto, y también se puede sacar siendo epsilon el arco tangente de C entre B. Esta deducción de esta fórmula viene simplemente de la forma generalizada de la geometría de una elipse, y haciendo un cambio de una ecuación de transformación, y así podemos llegar a esta fórmula. Es un poco larga, pero es muy útil. Como se mencionó anteriormente, para la demostración de esta fórmula, simplemente partimos de la representación más general para la ecuación de segundo grado, en donde lo que necesitamos es una elipse rotada. Entonces definimos este cambio de coordenadas de x a x' y y'. Esa define una rotación en los ejes. Entonces, si sustituimos estas variables dentro de la ecuación más general, tenemos este desarrollo, el cual vamos a agrupar los nuevos términos conforme a los que tengan lo x' cuadrada, por ejemplo, será el a', lo que tenga x' y y' estará en b', y así hasta f'. Ahora ya tenemos la ecuación transformada, en donde b' define el ángulo de rotación de la elipse. Entonces, si b' es igual a 0, tenemos lo siguiente conforme a la relación de la diapositiva pasada, en donde si vamos desarrollando, estas son identidades trigonométricas para seno de 2 alfa y coseno de 2 alfa. Si a es diferente de c, tenemos esta relación, donde la tangente de 2 alfa es igual al cociente de b entre a menos c. Entonces, para una elipse rotada con una diferencia de fase, tenemos estas ecuaciones. Aquí es donde se encuentra la diferencia de fase, donde x0 es igual a la amplitud del campo es 0 en x, y y0 es igual a la amplitud del campo en y. Aquí, si recordamos nuestros cursos de geometría, sabemos que una elipse está dada por esta ecuación, donde x0 y y0 son diferentes como lo restringimos anteriormente. Si sustituimos los valores de x y de y, tenemos esta relación, en donde si ahora lo sustituimos aquí, vamos a tener un gran desarrollo matemático y de identidades trigonométricas, en donde finalmente llegaremos a esta relación que nos va a servir para el desarrollo de la fórmula.
Aquí entonces tenemos la siguiente relación, donde únicamente esta parte la vamos a pasar restando, recordando que el coseno de alfa y coseno de la diferencia lo podemos cambiar por x y por y, simplemente dividiendo entre x0 y y0. Entonces aquí multiplicamos todo por x0 cuadrada y y0 cuadrada, dándonos esta ecuación. Aquí ya se parece a la parte de la ecuación general de segundo grado, donde podemos sacar los coeficientes a, b y c. En este caso f no importa porque es una constante. Y finalmente en la ecuación que teníamos antes de la tangente de 2 alfa, hacemos este cambio bueno, sustituimos los valores encontrados, perdón, y obtenemos finalmente la ecuación que nos describe el ángulo de rotación de la elipse. Finalmente, ¿por qué están incompletos estos vectores de Jones? Es muy fácil verlo con un ejemplo. Tenemos de forma teórica que si aplicamos una superposición de estados, siendo el primero un estado vertical y después un estado horizontal, nos daría como resultado un estado de polarización con un ángulo de inclinación de 45 grados. Eso nos dice la teoría. Entonces, al verlo de forma experimental, como lo muestra esa simulación, tenemos luz entrando, pasa por un filtro que únicamente deja pasar polarización lineal vertical, como lo vemos aquí, y al ser rotado 90 grados para hacerlo horizontal, vemos que obtura totalmente la luz, diciendo que estamos en un estado de polarización parcial o un estado de no polarización. Eso es la principal contradicción que tenemos contra los vectores de Jones, y debido a esto se crearon las matrices de Jones. Matrices de Jones. Como se observó anteriormente, los vectores de Jones no describen por completo el funcionamiento de ciertos elementos ópticos. Es por eso que para tener una descripción más fiel de ellos, haremos uso de estas matrices, las cuales, de forma general, son de dimensión 2 por 2 y cuyos elementos de matriz nos indican cómo se modifica el estado de polarización de la luz transmitida. Estos elementos ópticos pueden ser polarizadores lineales, retardadores de fase o rotadores. Hablaremos de los tres casos a continuación. Primero, para ejemplificar su correcto funcionamiento, encontremos los elementos de matriz para un polarizador lineal vertical. Entonces, siendo la representación del polarizador esta matriz de 2 por 2, la cual actúa sobre luz polarizada verticalmente, observe que la representamos con su vector de Jones asociado, es decir, el 0, 1. El resultado transmitido sabemos que debería ser nuevamente luz polarizada verticalmente, como se observa al lado derecho de la igualdad. Al realizar el producto matricial, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, del cual podemos concluir que B es igual a 0 y D es igual a 1. Ahora, para encontrar A y C, hacemos actuar el polarizador en luz polarizada horizontalmente, y sabemos que no deberíamos obtener luz transmitida. Es por eso que igualamos al vector nulo. Nuevamente, al realizar el producto matricial, llegamos al siguiente sistema de ecuaciones, del cual concluimos que A y C son iguales a 0. Por lo tanto, nuestro polarizador lineal con eje de transmisión vertical tiene la siguiente forma, siendo esta su representación matricial de Jones. Procediendo al caso para un retardador de fase, de forma general, podemos decir que imprime un cambio de fase entre dos componentes, y dicho cambio de fase se acumula en el retardador. Buscamos una matriz que transforme de la siguiente manera. Tenemos las componentes X y Y de un campo eléctrico arbitrario con fase inicial phi sub X y phi sub Y respectivamente, y necesitamos que tomen esta forma donde epsilon sub X y epsilon sub Y representan el cambio de fase. En la imagen de la derecha se muestra luz no polarizada llegando a un retardador de fase, el cual, como su nombre lo dice, retarda sus componentes las unas de las otras. Vemos de forma esquemática cómo después de pasar el retardador, la luz polarizada en el eje Y se encuentra más lejos con respecto al origen, seguida de la luz polarizada verticalmente en el eje X y por último,
la luz polarizada sobre el eje Z. Entonces, tenemos nuestro vector con las características mencionadas y creamos la matriz de Jones que satisfaga el resultado que buscamos, es decir, aquella que agregue un cambio de fase al vector resultante. Es fácil ver que la matriz resultante toma esta forma, la cual representa un retardador de fase general. Consideremos ahora los casos particulares siguientes. El quarter wave plate representa que el valor absoluto de la diferencia entre los cambios de fase en X y Y es de pi medios, y para el half wave plate esta diferencia es de pi. Para caracterizar aún más estos casos, consideremos que cuando tenemos epsilon sub x positivo y epsilon sub y negativo, tendremos como eje lento el horizontal, y cuando epsilon sub y sea positivo y epsilon sub x negativo, tendremos como eje lento el vertical. De la misma forma ocurrirá para el half-wave plate. Ahora busquemos las matrices de Jones asociadas a cada uno de estos cuatro casos. Primero, para el quarter wave plate, en el caso que tenemos el eje lento vertical, consideraremos el cambio de fase en X como menos pi cuartos y en Y como pi cuartos. Sustituyendo en nuestra matriz general encontrada anteriormente, llegamos a la matriz que buscamos, mientras que para el caso donde el eje lento es el horizontal, se cambia el signo. Ahora, el cambio de fase en X es de pi cuartos y en Y de menos pi cuartos. Sustituimos nuevamente y llegamos al resultado esperado. De forma análoga, para el half-wave plate, primero con eje lento vertical, consideramos que el cambio de fase en X es de menos pi medios y en Y de pi medios. Sustituimos y llegamos a nuestra matriz esperada. Para el caso con el eje lento horizontal, ahora se invierten los signos. Para el cambio de fase en X es de pi medios y para Y es de menos pi medios. Siendo esta nuestra... Continuamos con la parte correspondiente a un rotador, el cual realiza el efecto de girar la dirección de la luz polarizada linealmente incidente en ángulo particular. Para ello consideramos la polarización lineal con inclinación alfa. Uno de los requisitos para el rotador es tener componentes normalizados y convertirse en uno que oscile linealmente. Aquí tenemos la matriz que contiene los elementos A, B, C y D que multiplica el coseno de teta y el seno de teta, lo cual nos da como resultado el coseno de teta más beta y el seno de teta más beta. Podemos observar que los elementos de la matriz en donde son idénticos, ya que el avance de fase es equivalente al retardo. Por ende, los elementos de la matriz deben satisfacer A coseno de teta más B seno de teta igual a coseno de teta más beta y C coseno de teta más D seno de teta igual al seno de teta más beta. Vamos a partir de las identidades trigonométricas del seno y el coseno de la suma de dos ángulos, donde es coseno de teta más beta igual al coseno de teta por el coseno de beta menos el seno de teta por el seno de beta y el seno de teta más beta igual al seno de teta por el coseno de beta más el coseno de teta por el seno de beta. Resolviendo el sistema obtenemos el valor de las literales de dicha matriz. Por lo tanto, la matriz tiene un rotador con ángulo beta, lo que nos da que A es el coseno de beta, B igual al menos seno de beta y C por el seno de beta y por último D por el coseno de beta. Sustituimos los componentes de la matriz inicial, lo cual es el valor de las literales, y en la imagen presentamos un rotador de luz polarizada verticalmente que es normalmente incidente en dicho rotador. Podemos observar que cambia la dirección del ángulo y está girando en sentido contrario a las agujas del reloj del ángulo teta. Aquí tenemos un ejemplo de un polarizador lineal con ángulo de 45 grados, donde tenemos igual la matriz con las literales que multiplica a 1 en 1 y en el mismo caso pero con
diferentes componentes, que en este caso es 0 y 0. Ambas tienen la multiplicación de estos números idénticos, en donde se trata de una dirección perpendicular, donde nos lleva a sus equivalencias. Estos vectores idénticos son los vectores de Jones y podemos obtener el valor de dichas literales. Aquí tenemos que son idénticas, iguales a un medio, lo cual nos puede facilitar el trabajo para la factorización de la matriz, en donde tenemos un medio que multiplica una matriz de unos. Por último, tenemos el esquemático igualmente de un rotador, en donde ilustra la operación esquemática de la luz no polarizada que viaja en un polarizador lineal, cuyo eje preferencial es de transmisión TA y la luz está representada por dos vibraciones perpendiculares, en este caso X y Y, ya que cualquier dirección de vibración representada puede resolverse en componentes a lo largo de dichas direcciones. Y por último tenemos el resumen de dichas matrices de Jones correspondientes para el polarizador lineal, el retardador de fase y el rotador. Antes de finalizar con este video divulgativo, presentaremos una serie de ejemplos y simulaciones para ilustrar de forma más clara lo expuesto. A continuación podemos observar el comportamiento del vector polarización en el plano transversal a la dirección de propagación en tres casos particulares. Primeramente, tenemos polarización lineal rotada 45 grados. En la animación podemos apreciar cómo el vector oscila siguiendo una línea recta rotada 45 grados respecto al eje X con una amplitud fija. Abajo de cada animación también se puede apreciar el vector de Jones correspondiente al comportamiento que describe. En la segunda animación podemos apreciar cómo el vector describe un círculo en el plano transversal. También es importante notar cómo la amplitud no cambia. Esto se debe a que en la polarización circular las componentes del vector son iguales en magnitud. En la última animación se puede apreciar cómo el vector describe una elipse rotada a 45 grados. En este caso también se aprecia cómo la magnitud del vector cambia en el recorrido de la luz. Este caso particular es luz con polarización elíptica izquierda y la amplitud de la componente Y es mayor que la de la componente X. A continuación tenemos un ejemplo de tratamiento matricial. Primeramente tenemos luz no polarizada, es decir, luz polarizada aleatoriamente. Después el haz interactúa con un polarizador lineal rotado a menos 45 grados, cuya representación matricial se observa en la primera imagen. Posteriormente, el estado de polarización del haz se aprecia en la segunda imagen, el cual es un estado de polarización lineal rotado a menos 45 grados, como era de esperarse. Después, el haz interactúa con un retardador de fase de tipo quarter wave plate, con eje lento horizontal. El resultado de la interacción del haz con este elemento óptico genera un desfase en las componentes del campo, provocando que la componente horizontal se atrase. En la cuarta imagen podemos apreciar cómo es el tratamiento matricial de la interacción de la luz con estos elementos ópticos. Se aprecia el quarter wave plate que se le aplica al estado de polarización lineal rotado a menos 45 grados y se observa el vector final, que es un vector de polarización circular izquierdo. También tenemos un diagrama que ejemplifica cómo sería el proceso para obtener este estado de polarización final. A continuación tenemos otra simulación para ejemplificar el caso de una obturación total. Primeramente tenemos luz no polarizada o luz polarizada aleatoriamente. En la primera imagen podemos observar la representación del vector de Jones más general para una polarización pues aleatoria. Después tenemos una serie de polarizadores. En este caso solo se le conoce como polarizador al primer elemento que interactúa con el haz. Los siguientes polarizadores son conocidos como analizadores, ya que sirven para verificar que el primer polarizador haya tenido la interacción esperada con el haz. Es decir, en este caso nuestro primer polarizador es un polarizador lineal vertical.
podemos observar cómo se vería la polarización lineal vertical después de pasar por este elemento. Después el segundo polarizador lo rotamos 45 grados. También podemos apreciar la representación matricial de eso en la tercera imagen, cómo se le aplica la matriz que representa ese elemento óptico al vector que ya teníamos de polarización lineal vertical y cuál sería el resultante. Después, el tercer polarizador se rota 90 grados obteniendo pues un polarizador lineal horizontal. Eh, También se aprecia en la cuarta imagen la representación de esto y nuestro estado final sería una luz polarizada horizontalmente. Y el último polarizador es nuevamente uno de tipo lineal vertical eh, y podemos apreciar cómo al final ya no se observan oscilaciones, lo cual es de esperarse ya que si ponemos luz polarizada horizontalmente y luego un polarizador vertical, el polarizador no va a tener componentes que pueda filtrar, no va a pasar nada después de ese polarizador y obtenemos una obturación total de la luz, no tendríamos componente después de la interacción con el último elemento.